Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias a la Fundación Pro Bono. A ver, el tema tributario es algo, ¿ya? Y a todos nos causa un poquito de ansiedad, ¿ya? Eso no es ningún misterio, ¿ya? La idea acá es hacer un sobrevuelo de lo que se trata la operación renta. La presentación la vamos a partir, así que no, la idea es que me presten atención a mí, que formulen sus dudas y que así podamos avanzar. Lo voy a estructurar en tres partes, ¿ya? Una parte general para que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de organizaciones sin fines de lucro, de qué hablamos cuando hablamos de impuestos. En un segundo capítulo vamos a hablar en específico de la operación renta de este año, ¿ya? Y finalmente ciertas obligaciones de información que tiene toda organización sin fines de lucro, ¿ya? Frente al servicio de interno. Partamos con los aspectos generales. ¿De qué organizaciones vamos a hablar? ¿Ya? Probablemente acá la mayoría de las organizaciones estén constituidas como una corporación o una fundación. Yo me atrevería a decir la mayoría de fundaciones, ¿ya? Pero también por organizaciones sin fines de lucro vamos a entender organizaciones comunitarias constituidas con arreglo a la ley 20.500, organizaciones religiosas como iglesias, ¿ya? Y cooperativas, ¿ya? A ver, las organizaciones sin fines de lucro, en principio, y esto es una diferencia sustancial que tiene el derecho chileno, en otros países no es así, no están exentos de ningún impuesto por el solo hecho de ser sin fines de lucro. Uno piensa, ok, yo soy una organización benéfica, no persigo fines personales, ya simplemente persigo los fines de la organización, no pretendo beneficiar a ningún accionista, porque por lo demás, las organizaciones sin fines de lucro es su perspectiva principal, no tienen accionistas, no tienen dueño, ¿ya? Simplemente están destinadas a un fin de beneficencia por lo general, ¿ya? Y eso puede ser un poco raro en el derecho chileno, ¿ya? Y por eso se hace aún más difícil navegar en el ecosistema tributario chileno para las organizaciones sin fines de lucro. En primer lugar, porque no es eso, ya siempre están raspando la olla para obtener sus recursos. Por lo tanto, el acceso a asesoría tributaria o contable también es más escasa o más difícil, ¿ya? O pueden acceder a peor calidad de asesoría contable o tributaria, ¿ya? Por lo tanto, este es un primer punto de partida, ¿ya? Tener claro que yo, por ser organización sin fines de lucro, en principio voy a tener que pagar los mismos impuestos que cualquier otro contribuyente, igual que cualquier otro contribuyente empresa, ¿ya? No personal, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los impuestos que le afectan? Los principales impuestos, hay otros que le pueden afectar, ¿ya? La ley de la renta, van a pagar impuestos por sus rentas de primera categoría, ¿ya? Quiere decir, los ingresos, toda clase de ingresos que tengan, salvo ciertas excepciones, como vamos a ver, durante un determinado periodo de tiempo, ¿ya? También van a estar afectos al impuesto a los servicios, si es que desarrollan alguna actividad que está afecta a este tipo de impuestos, ¿ya? Recuerden que no toda actividad está afecta a IVA, ¿ya? Hay ciertas actividades excluidas, ¿ya? Como ciertas actividades educativas, ¿ya? Van a estar también afectos al impuesto a la herencia y las donaciones, si bien también vamos a ver que hay ciertas excepciones y hay ciertas leyes en particular que me permiten evitar este impuesto, ¿ya? Impuesto territorial, es decir, contribuciones, ¿ya? Y finalmente, patente comercial, ¿ya? Este tal vez es de las pocas excepciones respecto de las organizaciones sin fines de lucro, ya que aquellas entidades benéficas se encuentran exentas de del pago de la patente municipal, ¿ya? También vamos a conversar de eso más adelante, ¿ya? Entre otros impuestos. No, estos son los únicos impuestos que existen en Chile, como bien saben todos acá presentes, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, suscriben algún mutuo, van a tener que pagar el impuesto de timbre y estampillas, entre otras cosas, ¿ya? Vamos a ver. Hablamos de operación renta, entonces, ¿ya? El primer punto. Cuando hablamos de operación renta nos referimos a un periodo que un concepto que describe el Servicio de Impuestos Internos, que describe un periodo, ¿ya? En el cual nosotros tenemos que informar al Servicio de Impuestos Internos o más bien cumplir con nuestras obligaciones de reporte frente al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Básicamente, específicamente respecto al impuesto a la renta, ¿ya?
¿Entienden cuando me refiero al impuesto a la renta? ¿Hay alguna duda cuando hable de este impuesto? ¿No? Ya. De todas maneras, De primera categoría. ya. El impuesto a la renta en Chile funciona en categorías. ¿Qué significa eso? Que funciona en bandas, ¿ya? Primero está el impuesto empresarial y después está el impuesto de los dueños de las empresas, ¿ya? Cuando yo hable de impuesto de primera categoría me voy a referir a empresas, o más bien a entidades diferentes de personas, ¿ya? Para que no nos confundamos, ¿ya? Las organizaciones sin fines de lucro se encuentran en esta primera categoría, ¿ya? El impuesto empresarial, que le vamos a llamar en ocasión, ¿ya? Que son por aquellas actividades económicas que desarrollan que se encuentran afectadas. ¿Ya? Si yo obtengo ganancias, si yo ejerzo una actividad económica durante el año, y obtengo ganancias por esa actividad, por ejemplo, soy un colegio y cobro, no, colegio, mal ejemplo. Una junta de vecinos. Una junta de vecinos. ¿Ya? Por ejemplo, El certificado de residencia. ¿Qué pasa? Ya, puede obtener ganancias por emitir ese certificado si es que lo vendieran. Ya. Pero imaginemos algo más tradicional. Imaginemos vendieran poleras, ¿ya? De los vecinos, ¿ya? Y obtuvieran ganancias por eso al final del año van a obtener, van a tener que pagar impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. De eso vamos a hablar cuando hablamos del impuesto de primera categoría. ¿Cuánto? Yo soy una junta de vecinos y nosotros damos el certificado de residencia, por el cual uno tiene que presentar crecimiento. Eso también lo tenemos que nosotros. Usted me tiene que declarar. Lo tenemos que declarar. ¿Ya? Vamos a ir después al caso a caso. La idea es que hagan primero en términos generales. ¿Ya? ¿Cómo funciona el impuesto de primera categoría? ¿Ya? ¿Se entendió este primer concepto? Ya. Para el cálculo del impuesto de primera categoría, lo que hace el Servicio de Impuestos Internos es que calcula primero sus ingresos, ¿ya? Su base imponible, ¿ya? Vamos a ir luego a ese concepto, y a eso le aplica una tasa, ¿ya? Ustedes han escuchado las noticias, han visto discusiones tal vez en el Congreso cuando hablan de la tasa del impuesto de primera categoría. Y escuchan este 27, 25%, hay quienes dicen que es muy alto, otros dicen que es muy bajo, y siempre estamos peleando con la tasa del impuesto de primera categoría, ¿ya? ¿Qué significa la tasa? Es aquel porcentaje que el fisco se va a llevar de mi base imponible, ¿ya? Es un término general. Que la base imponible le preguntaron a ustedes, ¿ya? La base imponible es también un cálculo, es una fórmula matemática, si ustedes lo quieren llamar así, ¿ya? Que consiste en sus ingresos brutos, es decir, las ganancias que ustedes obtuvieron, los ingresos que tuvieron durante el año, ¿ya? Cuando si yo vendo poleras, las poleras las vendí por 10.000 pesos, ¿ya? Esos 10.000 pesos son mis ingresos, ¿ya? A ese primer ítem, ingresos, yo le puedo hacer ciertos descuentos o ciertos agregados, ¿ya? ¿Cuáles son esas disminuciones o incrementos? Hacemos la siguiente lámina. Son los reajustes, los costos, los gastos y las rebajas, ¿ya? El más importante de acá son los gastos, ¿ya? Que es lo que ustedes normalmente van a incurrir, ¿ya? Por ejemplo, si tienen que pagar sueldos, ¿ya? Un tradicional gasto que tienen tanto las empresas como las organizaciones, ¿ya? Los contribuyentes de primera categoría. En fin. Las donaciones no entran en la simple. Ya vamos a ir a ese. Las donaciones están precisamente en el ítem de rebajas, ¿ya? Las donaciones, ustedes han escuchado también en otras charlas de Fundación Pro Bono, que se rebajan como gasto. ¿Han escuchado eso? Que se rebajan como gasto, que se rebajan como crédito, ¿ya? Esas son las rebajas, ¿ya? Pero cuando uno recibe donaciones. Cuando uno recibe donaciones, ya. Las donaciones es una particularidad, ¿ya? Porque no todos los ingresos son afectos a impuestos, ¿ya? Por ejemplo, hay ingresos tradicionales de las organizaciones sin fines de lucro, como las cuotas asociadas, el aporte fundacional, las donaciones, que se encuentran exentos del impuesto de primera categoría, ¿ya? Por lo tanto, no se ingresa a su base imponible, ¿ya? Ustedes no lo tienen que sumar, ¿ya? Pregunta, pero si esa donación, por ejemplo, tú la vendes
ahí sí ingresa, para transformarla en un capital en dinero. Sí. Tú estás diciendo, por ejemplo, me doy un auto y yo vendo después ese auto. Sí. Ya. Eso ya es un ingreso afecto. ¿Ya? La donación en sí, eso no te genera incremento, te genera incremento patrimonial, pero no tienes que tributar sobre eso. Pero una vez que tú lo vendes, es un incremento patrimonial que sí va a estar afecto a impuestos. ¿Ya? Buena pregunta. ¿Ya? Quiero que se den con esta idea. ¿Ya? Yo tengo mis ingresos, pero también tengo costos y gastos durante el año. Tengo que pagar remuneraciones, tengo que pagar arriendo, ¿ya? Tengo que pagar el costo de obtener materiales, entre otras cosas. ¿Ya? Todo eso se puede ir descontando de mi base imponible, y sobre esa base imponible se va a aplicar la tasa. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien, vamos a avanzar. ¿Ya? La tasa, ¿ya? ¿Cómo se determina la tasa? La tasa va determinada por el régimen tributario que ustedes optan, ¿ya? Las organizaciones sin fines de lucro, como comentábamos al principio, tienen una característica central, que es que no tienen dueños, ¿ya? Pueden tener socios, pueden tener directores, pero no dueños. No hay una persona que al final del día, que al final del año, se quede con las utilidades, ¿ya? Todas las utilidades van en pro de los objetivos, de los fines últimos de la organización. Por lo tanto, nuestra legislación tributaria tiene esto en consideración, ¿ya? Nada mismo que se aprendan los números, pero se lo dejo como referencia el artículo 14G de la Ley de la Renta. El artículo 14, para que ustedes sepan, es el que regula los regímenes tributarios, ¿ya? El régimen tributario, en términos sencillos, determina la tasa que ustedes pagan, entre otras cosas, ¿ya? Para efecto de simplificación, esa es la idea, ¿ya? Por lo tanto, el legislador tributario los ha considerado, ¿ya? ¿Y qué es lo que dicen? Que ustedes no están afectos a los regímenes tradicionales, ni al PROPYME, ni al régimen general, ¿ya? Tienen su propio régimen, ¿ya? Por lo tanto, no tienen que llevar, se lo exigen de llevar de ciertas cargas tributarias, ¿ya? Como por ejemplo llevar contabilidad completa, ¿ya? Aunque recuerden que las funciones y las corporaciones en particular, por una norma del Código Civil, están obligados a llevar contabilidad de acuerdo a los estándares de común aplicación, ¿ya? Por lo tanto, probablemente de todas maneras van a tener que llevar contabilidad completa. Diferente del caso de las juntas de vecinos, ¿ya? Las juntas de vecinos no están reguladas por el Código Civil, ¿ya? Y por lo tanto, sí están exentas de llevar contabilidad completa, ¿ya? En concreto, el régimen 14G, el régimen del 14G, lo que les permite es pagar una tasa del 25%, ¿ya? Por lo tanto, ustedes obtuvieron un ingreso vendiendo las poleras, ¿ya? Pagaron remuneraciones, pagaron arriendo, ¿ya? Pagaron la compra, la adquisición de los materiales, ¿ya? Todo eso en esta fórmula que conversamos y le aplican la tasa. Y tienen su renta, ¿ya? Este es el ejercicio básico que va a hacer el Servicio de Impuestos Internos al momento de presentarle su propuesta de declaración de renta, ¿ya? Por eso es también importante, ya, que ustedes mantengan informados al Servicio de Impuestos Internos respecto de las operaciones que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos se nutre de la información que ustedes le emiten, los sueldos que pagaron, las boletas honorarias que emitieron, el IVA que pagaron, ¿ya? Toda esa información, el arriendo que pagaron, toda esa información el Servicio de Impuestos Internos la tiene, porque se la va informando mediante honorarios, facturas, entre otros documentos tributarios, para mantener registro, ¿ya? Avancemos. En concreto, ¿cómo se materializa la operación renta? Mediante el formulario 22, ¿ya? El formulario 22 este año se presenta entre el 1 de abril y el 30 de mayo, ¿ya? Al final vamos a ver las fechas para que ustedes se queden con esa publicidad positiva. Y ese periodo que ustedes tienen para informar al Servicio de Impuestos Internos de la renta que tuvieron durante el año 2022, ¿ya? Lo importante, recuerden, operación renta 2023 se refiere a la operación 2022, ¿ya? Los resultados que ustedes tuvieron durante el año 2022, ¿ya? ¿En qué consiste este formulario? ¿Ya? Ustedes probablemente, algunas han pagado impuestos como personas naturales, ¿ya? Algunas se metió al Servicio de Impuestos Internos y la dicen, llenen su propuesta de declaración.
su formulario 22. ¿Les ha tocado? Sí, ya. No es muy diferente respecto de las organizaciones sin fines de lucro. El Servicio de Impuestos Internos también va a presentar una propuesta de declaración. Con toda esta información, con todos estos cálculos que ya conversamos, ¿ya? Es importante que ustedes sepan que esta propuesta que les hace el Servicio de Impuestos Internos es la información que el Servicio de Impuestos Internos tiene, ¿ya? Por lo tanto, es opcional aceptarla, ¿ya? Altamente argumentado si ustedes están al día con su información del Servicio de Impuestos Internos y emiten documentos tributarios de acuerdo a la ley, ya, es decir, emiten facturas, emiten boletas de honorarios como corresponde, ¿ya? Si no es así, van a tener que entrar a picar un poquito más fino, probablemente hablar con un contador para que los asista en completar el formulario 22, ¿ya? Así como no es obligación aceptar la propuesta que le hace el Servicio de Impuestos Internos, el que ustedes la acepten no significa que el Servicio de Impuestos Internos después no la pueda revisar, ¿ya? La puede revisar de todas maneras y fiscalizarlos de igual forma, ¿ya? Por lo tanto, el llamado es: revisen su formulario 22, pregunten al Servicio de Impuestos Internos. Hoy en día hay una defensoría del contribuyente, ¿ya? Que es un servicio gratuito, una entidad gratuita a la cual ustedes pueden consultarle en caso de cualquier conflicto que mantengan con el Servicio de Impuestos Internos o en general con cualquier asesoría tributaria que ustedes necesiten, ¿ya? Así que mi invitación es que también se acerquen a la defensoría del contribuyente si tienen dudas, o a la mesa de ayuda del Servicio de Impuestos Internos, también bastante útil. Acá les dejo una solución del formulario 22. No tiene sentido que proyectemos en este momento todo el formulario 22 porque es bastante largo, por ser así. ¿Por qué existe la posibilidad de que se declare o no se declare? ¿Cuál es el propósito de la no obligación de declarar el formulario y aceptar el formulario? Porque es una propuesta. El Servicio de Impuestos Internos se la va a proponer con la información que el Servicio de Impuestos Internos tiene y con la información que el Servicio de Impuestos Internos cree que es acertada, ¿ya? Ustedes pueden estar en desacuerdo con el Servicio de Impuestos Internos. Ustedes pueden decir: oye, sabes que no estás considerando estos otros gastos que tuve, o no estás considerando estos otros ingresos que también tuve. En fin, el servicio es valible, ¿ya? En general, las propuestas, al menos con personas naturales, es bastante acertada, ¿ya? Claro, cuando hablamos de empresas más grandes puede ser un poquito más falible, pero esa puede ser la razón, ¿ya? El servicio trabaja con la información que tiene y puede no estar absolutamente actualizado o derechamente equivocarse. Pero siempre está la obligación de hacerlo. El servicio siempre lo va a hacer. No, de parte de la fundación, de la parte de la organización, es la obligación de hacer la declaración, corregir y de hacerla, se puede terminar el proceso. Toda organización sin fines de lucro que tenga inicio de actividades tiene la obligación de declarar renta, sea que tenga o no ingresos. Se hace movimiento, se hace igual. Se hace igual la declaración de renta, aunque usted no tenga movimiento. Este es un consejo tanto para ustedes, personas naturales, como organizaciones sin fines de lucro. Siempre declarar renta. Pero, por ejemplo, cuando uno se mete a servicio de impuestos internos en abril, uno busca y dice no existe y no hay nada. O sea, no es necesario utilizar esa recomendación, no es necesario que haga la declaración. No, la declaración siempre hay que hacerla, aunque usted no tenga ingresos. O sea, ¿en qué momento se considera el inicio de actividades de la organización? Por ejemplo, uno tiene la personalidad jurídica, ¿en qué momento se considera el inicio de actividades de la fundación? El inicio de actividades es un trámite que se hace frente al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y no todas las entidades están obligadas a hacer inicio de actividades. Ustedes solo van a estar obligados, la mayoría sí, ¿ya? Ustedes van a estar obligados a hacer inicio de actividades cuando ustedes sean susceptibles de desempeñar actividades afectas a impuestos, ¿ya? O sea, si ustedes van a desarrollar una actividad económica que puede estar afectada a impuestos de primera categoría, a IVA o a otro impuesto, tienen que hacer inicio de actividades, ¿ya? No necesariamente. Te puedes meter a tu portal de impuestos internos. Todos tus trámites se hacen online, ¿ya? Para hacer inicio de actividades, ingresas al portal de Servicio de Impuestos Internos y hay una sección de inicio de actividades, ¿ya? Incluso hay un buscador. Tú pones inicio de actividades y puedes hacer el trámite ahí mismo. No es algo
difícil, simplemente tienes que tener claro cuál es la actividad que vas a desarrollar e informársela al servicio de impuestos internos, ¿ya? El servicio de impuestos internos tiene un listado de códigos de actividades, ya que tal vez han visto, ¿ya? Ustedes buscan ese listado, que es bastante extenso, ¿ya? Y ven cuál es la que mejor calza con las actividades que van a desarrollar, ¿ya? Ingresar el código, algunos datos propios de la entidad, y se va a ingresar la solicitud de inicio de actividades, ¿ya? No se demora demasiado en estar resuelta, ¿ya? ¿Dudas hasta este momento? ¿Cuál es la diferencia al margen de los tipos de impuestos que se practican para una organización sin fines de lucro versus una con fines de lucro, una empresa? Al margen de ello, ¿cuál es la diferencia entre ellas si al final de cuentas igual hay un pago de impuestos sobre aquella, sobre la etapa de primera categoría? La diferencia es que ese impuesto se traspasa posteriormente a los socios, en el caso de las con fines de lucro, y en el caso de la fundación es en función del fin social. Precisamente. Perfecto. Las empresas, ¿ustedes han escuchado hablar de la integración, sin integración de los impuestos? Eso significa que parte de lo que pagan en primera categoría los dueños de la empresa lo pueden descontar después de sus impuestos personales, ¿ya? No nos vamos a meter en eso ahora porque no tiene nada que ver con el punto de esta charla, pero esa integración no vale para las organizaciones sin fines de lucro porque no tienen dueño, ¿ya? Por eso es que está este régimen 14G que se considera especialmente para aquellas entidades que no tienen dueño, socios o accionistas. Socios entendiéndose por dueños, no son socios de una corporación o una cooperativa. Tienen otra naturaleza. Mi segunda pregunta, y con eso termino, es totalmente factible. De hecho, eso ocurre en la práctica de una organización sin fines de lucro que la dinámica de tres o más años sin ingresos y solo costos. Sí. Y no hay ninguna Sí. dificultad legal. A ver, No quiero decir normal, pero tal vez la realidad es más poderosa que mis palabras, pero no es extraño que, pongámonos en español, no es extraño que una fundación no tenga que pagar impuestos a la renta, ya por la sencilla razón que no tuvo ganancias, bueno, todo imponible puede ser cero. Sí, pérdida. También puede estar en pérdida, y en ese caso tampoco paga el impuesto Pero a como la las créditos para el centro. no quiero entrar en ese detalle, pero efectivamente la pérdida de un tratamiento tributario que se puede arrastrar a año siguiente. No voy a entrar más que eso porque estamos ahora hablando del tema de la pérdida, ¿ya? Acá queda otra. ¿Recibes boletos de honorarios? La fundación, sí, recibe boletos de honorarios. Por lo tanto, le prestan servicios a la fundación. Correcto. ¿Eso te obliga a hacer inicio de actividades? No, porque tú no estás desempeñando como fundación una actividad remunerada. No. Déjame refrasear eso, ¿ya? No conozco la realidad de tu fundación o de tu organización sin fines de lucro. No sé si es que tiene que iniciar actividades o no, pero solamente bajo el caso que tú me dices, por el solo hecho de yo tener que pagar una boleta de honorarios, no me hace obligado a iniciar actividades. Perdón, que Acá, con esta parte, vamos a cerrar el capítulo de operación renta. ¿Ya? Sí, en verdad, no tengo una pregunta más de operación renta y después como... algo más relacionado con el proceso de operación. Practicar operación renta. Esta seccional. Formulario 22, impuesto a la renta, primera categoría. ¿Está claro? Y que el inicio de actividades.
esos honorarios los tienen que pagar. Esos honorarios los va a tener que pagar igual. Ya, lo que pasa es que el solo hecho de tener que pagar los honorarios no es una actividad afecta impuestos. El hecho de que yo tenga que pagar algo, no una actividad, yo no estoy desarrollando una actividad económica, no estoy desarrollando no estoy explotando ningún giro, no estoy vendiendo camisetas, estoy pagando la camiseta. Avanzamos. Una segunda parte, no menos importante que el formulario 22, ¿ya? Y esto tal vez va a ser más urgente que el formulario 22, son las otras declaraciones que organizaciones sin fines de lucro pueden hacer, ¿ya? Acá vamos a hablar principalmente de dos obligaciones, ¿ya? Aquellas referentes a las donaciones recibidas y aquellas referentes a ciertas organizaciones con ingresos o patrimonios elevados, ¿ya? Vamos a hablar de más de 12.000 UTM, ¿ya? ¿Qué son las declaraciones juradas? ¿Ya? Las declaraciones juradas no son más que la materialización de una obligación de ustedes de mantener informados el Servicio de Impuestos Internos respecto de ciertas actividades, movimientos o transacciones que ustedes realicen, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque el Servicio de Impuestos Internos está constantemente cruzando información. Si yo pago una boleta de honorarios, ¿ya? Esa boleta de honorarios va a ir al Servicio de Impuestos Internos. Ya el Servicio de Impuestos Internos va a tener esa información, a saber a quién se le emitió esa boleta de honorarios, ¿ya? Por lo tanto, la va a poder contar como gasto, tal vez si es que es procedente como para contarlo como gasto. De la misma manera, si yo emito un certificado de donación, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos tiene que estar informado respecto de eso. ¿Por qué? Porque después, en la declaración de renta de quien me donó, ¿ya? Se le va a rebajar eso, es una rebaja de ciertas donaciones, ¿ya? Por lo tanto, ese es el trabajo que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos constantemente, usando información que ustedes le declaran, ¿ya? Vamos a ver en particular dos formularios de declaración de donaciones, el 1828 y el 1832, ¿ya? Importante tener en cuenta que todos los certificados y en general todas las declaraciones se pueden modificar o rectificar, idealmente si es que están aún en el periodo de declaración, ¿ya? Aún así ustedes siempre pueden rectificar, tienen el derecho a hacerlo, ¿ya? Pero probablemente los van a multar o sancionar por hacerlo fuera de plazo, ¿ya? O por haber ingresado información errónea, ¿ya? Si es que están fuera de plazo. ¿De cuánto son las multas más o menos? Varían, depende principalmente del tiempo, ¿ya? Y de la... El tiempo de atraso. El tiempo de atraso, sí. Pero me parece que parten en un hotel, esa es la sanción. ¿Alguno de ustedes está acogida alguna ley de donación? Rentas municipales, ley 1440. ¿Sí? Sí. Ya, o sea, esto le es útil. No es extraño cuando hablo de donaciones y certificado de donación. ¿Les ha tocado emitir certificado de donación? Bien. ¿Y les ha tocado completar las declaraciones juradas por sociedad a los certificados de donación? Sí. Ya, me alegro. Qué bueno. ¿Hay algunos que no lo hagan? ¿Hay alguno para lo cual esto sea nuevo? El tener que declarar Ya, y recibe donaciones. Bajo rentas municipales, ¿bajo qué le recibe donaciones? Nosotros recibimos donaciones, pero sin ningún tipo de documento. Por ejemplo, lo llamo a una empresa y se llama el Ya. Son como alimentos que están por vencer. Entiendo, perfecto. Sí, eso tiene un tratamiento particular. Vamos a la declaración jurada 1832, es importante que ustedes sepan que las declaraciones juradas de las que vamos a hablar van intrínsecamente asociadas a ciertas leyes de donaciones, ¿ya? La 1832 exclusivamente se va a referir a estas leyes de donaciones, ¿ya? Artículo 46 de la ley de rentas municipales, la ley de donaciones con fines sociales, las donaciones por signo o catástrofe, ¿ya? Y entre otros, ya también las donaciones sujetas a impuesto a las donaciones, ya que son aquellas que no se acogen a ningún beneficio tributario como municipal, como la ley de 1440, entre otros. ¿La nueva ley de donaciones? Ya, la nueva ley de donaciones es un caso un poco sui generis porque el servicio aún no informa cuál va a ser la forma, valga la redundancia,
en que se va a declarar. ¿Ya? Entonces no sabemos cuál va a ser el formulario que el Servicio de Impuesto Interno va a disponer. ¿Ya? Lo que pasa es que hay plazo para hacer esta declaración. Sí, hay plazo. Efectivamente hay plazo. Ahora, si el Servicio de Impuesto Interno no lo hace por falta de, por negligencia suya, difícilmente los va a sancionar. ¿Ya? Y de todas maneras, sí, por lo demás la ley no exige, la ley 21.40 no exige declarar año a año las donaciones recibidas bajo esa ley, ¿ya? O sea, lo exige, pero a la Secretaría Técnica, no al Servicio de Impuesto Interno. Y la única obligación frente al Servicio de Impuesto Interno que impone la ley es la de emitir los certificados, ¿ya? Y el Servicio de Impuesto Interno ya dispuso del formulario de emisión de sus certificados, de emisión de los certificados de donación. Por lo tanto, haciendo eso, ustedes están en cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias. Otra cosa es que el Servicio de Impuesto Interno el día de mañana diga, ahora hay que empezar claramente el formulario 1832, ahí efectivamente los ustedes van a tener que empezar a incluir, ¿ya? ¿Alguno de ustedes está cogido alguna de estas leyes? Sí. ¿Las municipales? Sí. ¿Vale? Ojo que 21.40 no se declara todavía, ¿ya? Simplemente emitan los certificados de donación. Quiero hacer una pregunta, por ejemplo, ley de rentas municipales. Acá la municipalidad donde yo, que me hizo una organización para que trabajaran con esa ley. Entonces, quiero saber qué contiene esa ley, la ley de rentas municipales. Hagamos una cosa. Es muy sucinto. La ley de rentas municipales permite a ciertas fundaciones y corporaciones recibir donaciones que desempeñan ciertas actividades benéficas, ¿ya? A recibir donaciones, ¿ya? Se escapa un poco del alcance de esta charla. Si quieren, después de la charla podemos conversar, pero en el fondo no quiero empezar a escribir todo, ¿ya? No hay problema, pero es lo importante que ciertas fundaciones y corporaciones que desarrollan actividades en pro del arte, de las ciencias y de... no inclusión, para beneficiar a personas de escasos recursos, ¿ya? Pueden recibir esas donaciones. Hay todo un procedimiento, no interno, ¿ya? Esto lo tiene que ser. Esta vale la pena complementar brevemente que la ley 2440 incorpora o integra la dinámica de estas cosas. Efectivamente, la ley 21.40 lo que hace es que permite recibir bajo muchos fines, desde el medio ambiente hasta discapacidad. ¿Ya? Tiene todo un rango, todo un espectro de fines, los cuales protege y persigue. Hacemos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Esta es la declaración jurada 1828. ¿Ya? Básicamente lo que ustedes van a tener que informar, ¿ya? Acá van a obtener sus datos, los datos propios de la organización, y van a tener que informar asimismo los datos de cada uno de los donantes, de cada una de las donaciones que recibieron, ¿ya? Por lo tanto, si recibieron una donación en enero y otra en diciembre del mismo donante, las dos se ingresan, ya bajo líneas separadas, ¿ya? ¿Qué es lo que van a tener que informar? El número de certificado, la fecha de la recepción de la donación, el monto, la ley bajo la cual se ampara y el RUT del donante. ¿Ya? Todo está en el formulario, y los formularios, esto también es información que les va a ser de importancia. Todos los formularios tienen instrucciones, ¿ya? Y hoy todos los formularios están online, ¿ya? Y todos los formularios se presentan online, ¿ya? Y no pierdan tiempo yendo a los servicios de impuestos internos, ¿ya? Llamen a nuestra ayuda, hablen con la Defensoría del Contribuyente, métanse a la página web. Hoy día el servicio de impuestos internos tiene una obligación de facilitarles a ustedes la vida, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? Y poner todos los trámites online, ¿ya? Y finalmente ustedes completan un cuadro agregado, ¿ya? Ustedes informan del total de las donaciones recibidas durante el periodo, ¿no? Finalmente presentan el RUT de representante legal, esto se presenta y quedan listos con el cumplimiento de la obligación de presentar este certificado. Pasamos al siguiente.
Perdón, el anterior era el 1892, del 1828. La declaración jurada 1828 también se refiere a donaciones, ¿ya? Es un poco más exigente que el formulario 1832, ¿ya? Porque en términos generales se refiere a leyes de donaciones que se realizan por proyecto. Usted tiene que presentar un proyecto y ese proyecto irlo rendiendo periódicamente frente, normalmente se a algún ministerio o algún consejo de donaciones, ¿ya? ¿Cuáles son las leyes que van a estar sujetas a declarar bajo este formulario? Ley del deporte, ley de donaciones con fines sociales y la ley de donaciones con fines culturales. ¿Alguno de ustedes está cogido alguna de estas leyes? Sí. ¿A cuál? Ya, fines sociales. Fines sociales. Bien. Por lo tanto, asumo que usted tiene un proyecto ante el Ministerio de Desarrollo. Sí. Perfecto. Este formulario es el que a ustedes les sirve, ¿ya? Ojo, si ustedes tienen donaciones, tanto por las leyes anteriores, del anterior formulario, como tanto de este mismo formulario, van a presentar dos formularios, ¿ya? El formulario 1892 y el 1828. Un formulario no reemplaza al otro, ¿ya? En eso no se confundan, ¿ya? Importante que no se confundan porque los dos formularios se refieren a donaciones, ¿ya? La de la 2105, que también es del Ministerio de Desarrollo Social. Es inclusión, ¿no? Sí. Pero esa declaración la hace, me parece, pero me parece esa inclusión, también se declara con este formulario, pero esa declaración la hace el Ministerio de Desarrollo Social, no la hacen ustedes. ¿No? Sí. Estoy casi seguro que sí. Después lo podemos revisar, ¿ya? Somos... No sé nada, perdón. Está súper fuerte. En la presentación sí se ve, ahí está con buena calidad, se los prometo. La preparé con mucho cariño, ¿ya? Este PowerPoint. Se agregan, aparte de la información del formulario 1892, se agrega información que usted tiene que presentar respecto al proyecto, ¿ya? Que me parece, mi ruso no es tan bueno, pero me parece que está línea, ¿ya? Por lo tanto, usted va a tener que informar del avance y qué ingresos y qué gastos se han hecho respecto a ese proyecto, ¿ya? Eso respecto al formulario 1828. ¿Hay dudas hasta acá? Solo saber si también es por periodo de años. También. Al final, tengo una última diapositiva al final que tiene las fechas, ¿ya? Pero sepan que todas las declaraciones son de carácter anual, ¿ya? Y todas las declaraciones juradas, sea el formulario 22 a la declaración 1945, se presentan respecto del periodo anterior, ¿ya? Yo siempre estoy informando un año después, ¿ya? Igual es obvio, yo lo puedo informar durante el mismo año. Vicente. Sí, Buena pregunta. Al final van a notar cuando les muestro el calendario que todas estas declaraciones, ya, la 1828, la 1832 y la 1945, se presentan a fines de marzo, ¿ya? A diferencia del F22, de la declaración de renta que se presenta en entre abril y mayo, ¿ya? ¿Por qué es eso? ¿Qué me puede decir? Las mismas declaraciones juradas alimentan el formulario. Exactamente. El Servicio de Impuesto Interno, como mencionaba, se nutre de la información que las mismas organizaciones le entregan, que las mismas empresas le entregan, para después presentar las propuestas de declaración de renta, ¿ya? Por eso es que el Servicio de Impuestos Internos lo puede hacer. No que tenga una bolita mágica, ¿ya? Bueno, a veces parece tenerlo, pero por eso lo puede hacer, ¿ya? Me imagino que esa era la... Ahí me dice si es que tienen más dudas. Esta declaración también la incluye, para que lo sepan,
Ojalá que todos ustedes se encuentren en esta situación, ¿ya? Pero la declaración jurada 1945 es una obligación que el Servicio de Impuestos Internos agregó el año 2018, ¿ya? Para hacerse efectiva el año 2018. ¿Ya? Ese año se empezó a declarar este formulario, ¿ya? Que es para organizaciones sin fines de lucro con ingresos superiores a 12.000 UF. Antes había dicho UTM, me corrijo, ¿ya? Insisto, ojalá que estén todos ustedes en esta situación, ¿ya? Pero la realidad es más dura, ¿ya? Y hay ciertas organizaciones nada más que la presentan, ¿ya? Se las dejo nomás como referencia, ¿ya? ¿Son ingresos brutos? Sí, tienes que cortarlo. Son ingresos brutos, sí. Sí, no es la base imponible, no olvídense, son ingresos puros y duros, ¿ya? Lo que hace esta declaración es que el Servicio de Impuestos Internos se pone a pesquisar un poco más sobre qué es lo que hacen ustedes, ¿ya? Cuáles son los ingresos que tienen, cómo gastan su plata. ¿Por qué? Porque es inusual que las organizaciones sin fines de lucro tengan ingresos tan altos, ¿ya? Y si los tienen, entonces vale la pena fiscalizarlos para que los estén utilizando adecuadamente y de acuerdo a sus fines propios, ¿ya? Particularmente si están afectados a algún tipo de exención tributaria, ¿ya? O tienen alguna franquicia tributaria mediante ley de donación, ¿ya? También tienen que informar respecto de los inmuebles que tienen, ¿ya? Disculpa. ¿Sí? Ahí cuando hablas de ingresos, ¿se acuerdan de lo mismo que el tipo de ingresos? Da lo mismo el tipo de ingreso. Este también está en HD, les pido la disculpa. Pero básicamente van completando la información de manera similar a los formularios. Ven que los formularios siguen cierta lógica, ya primero se identifican ustedes, después los ingresos, quién les brinda los ingresos, cómo emplean los ingresos. Tiene un sistema complejo, pero lógico también, ¿ya? Y pasemos a la siguiente. Esto a modo de ya recapitulación, ¿ya? Hablamos del formulario 22, del 1828, del 1832 y del 1945, ¿ya? Acá un poco lo que ya les adelantaba, ¿ya? Los formularios, hay ciertos formularios que se presentan antes que otros, precisamente porque el Servicio de Impuestos Internos necesita para posteriormente proponer las declaraciones, o proponer más bien los formularios 22, ¿ya? Anoten estas fechas porque están al límite, ya particularmente. ¿Ah? ¿El viernes? Sí, el viernes ya se vence el primer plazo, así que bueno, que comienza esta charla, llegan a su casa a hacerlo. Ya, y no menos importante, el 18-28 tienen hasta El lunes. lunes. Muchas gracias. Yo no soy la matemática no. ¿Ya? El formulario 22, como les mencionaba, de abril a mayo, del 1 de abril al 10 de mayo, ¿ya? Y la 1945 hasta el 30 de junio, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos da más plazo porque es una declaración más compleja, ¿ya? Incluye ingresos, detalle de lo que les mueve y entiende que usted se puede demorar un poco más en eso, ¿ya? Eso es, espero que les haya sido de utilidad. Vamos con las preguntas, ¿les parece? Puedo sugerir algo primero. Yo les pasé unos papelitos que voy a pasar recogiendo ahora, y en el intertanto, creo que hay un par de preguntas en el chat, por si Matías ustedes la pueden hacer, mientras yo aprovechar el tiempo y mientras yo recojo las preguntas. Gracias por lo que venga ahorita es Gracias, aquí va la primera pregunta. Para las subvenciones que entregan las municipalidades, ¿se deben registrar en la declaración de renta? Ya. ¿Se escuchó? Acá no se escuchó nada. ¿Puede ser más fuerte? Si la subvención, ya, la pregunta es si las subvenciones que entregan las municipalidades constituyen un ingreso tributable, básicamente, ¿ya? Un ingreso que se agrega a la base imponible. A ver, como mencionaba, no todos los ingresos van a ser ingreso renta, no todos los ingresos se van a agregar a la base imponible, ¿ya? Algunos que mencionaban son las donaciones, ya, los aportes del fundador y normalmente los aportes estatales
suelen ser también ingresos no renta, ¿ya? No conozco el detalle de la subvención, no me sé muy bien la ley de subvención escolar, pero sí les puedo, intuitivamente les puedo decir que la mayoría de los aportes estatales se encuentran exentos del impuesto a la renta. Perfecto, gracias. Acá Cecilia pregunta, si no hemos recibido donaciones, ¿debemos presentar igual el formulario sin emisión? No. Esa es una diferencia importante con el formulario 22, ¿ya? Recuerden, el formulario 22 siempre se presentan los formularios referidos a donaciones solo si recibieron donaciones. Perfecto. En el Zoom se acabaron las preguntas, así que de repente podemos avanzar con algunas que tengan. Acá tenemos una pregunta. Si el ingreso es proveniente de una donación, ese ingreso lo toman los ingresos a un depósito a plazo. Y ese depósito a plazo ese interés es afecto a renta. Sí, ese interés afecto a renta. ¿Cuándo el origen? Da lo mismo al servicio que usted le da lo mismo, y a la ley de la renta, le da lo mismo cuál sea la fuente de eso. Como comprar un auto. O sea, es como vender un auto. Exacto, es el mismo ejemplo. ¿Ya? Una vez que el primer ingreso de las donaciones efectivamente es exento del impuesto a la renta, pero eso no lo hace exento para el resto de su vida. ¿Ya? Voy a ser más preciso. Si una cuestión es que ustedes hayan hecho el inicio de actividades y otra muy diferente es hacer la declaración de renta. Ustedes, si ustedes han desempeñado actividades afectas a renta y no han hecho inicio de actividades, tienen que hacer inicio de actividades y además declarar renta. ¿Ya? O sea, sería doble incumplimiento, pues no hacer el inicio de actividades debiendo haberlo hecho y no haber declarado renta debiendo haberlo hecho. ¿Ya? Eso es importante. No, las donaciones extranjeras están exentas del impuesto a las donaciones y no están contempladas en este formulario. Una pregunta. Ya. Atento. Esto Siempre. es súper importante y me lo preguntan siempre los cursos de donación, así que... ¿Se acuerdan tal vez? Pues vamos a la lámina de cómo se calculaba el impuesto a la renta. ¿Se recuerdan la fórmula que les presenté? Base imponible por tasa, ¿verdad? ¿Ya? Y la base imponible se componía de ingresos menos gastos, menos costos, menos reajuste, más o menos reajuste, menos rebajas, ¿ya? La deducción de una donación puede ser de dos tipos, como gasto o como crédito en contra del impuesto, ¿ya? Cuando yo deduzco como gasto, ¿ya? Lo que hago es que se lo descuento de los ingresos brutos, ¿ya? Por lo tanto, lo descuento antes de determinar la base imponible, ¿verdad? ¿Se entiende eso? La base imponible. Base imponible es ingresos brutos, más o menos reajuste, menos costo, menos gasto, menos rebaja, ¿ya? Si yo lo puedo descontar como gasto, yo lo que voy a hacer es que tengo los ingresos y se va a ir a este ítem, rebajas, ¿ya? Lo voy a restar de los ingresos, ¿ya? Se va a deducir como gasto. ¿Por qué como gasto? Porque los gastos también se descuentan de los ingresos brutos para determinar la base imponible. Por eso digo que vienen antes de la base imponible. Cuando yo descuento, cuando yo descuento como crédito, yo descuento después de calcular el impuesto, ¿ya? Por lo tanto, es con la base imponible, multiplico la tasa, tengo el monto del impuesto y después descuento el monto de la donación de ese valor. Por lo tanto, uno se descuenta del impuesto a pagar y otro se descuenta de la base imponible.
Pregunta, ¿qué beneficio es mejor? A ver si entendieron. Es que podría dar un ejemplo con la misma polera. Por ejemplo, si la polera, No, en abstracto, una donación de 10.000 pesos. ¿Cómo me conviene trabajarla? ¿Como gasto o como crédito? Como crédito, ¿verdad? Porque como gasto se pierde entre la base imponible, entre los reajustes, entre la tasa, se pierde parte de esa. Mientras que cuando yo la descuento como crédito, la descuento completamente del impuesto a pagar. ¿Se entiende? ¿se entendió? Esto es súper importante, es muy importante que lo sepan. ¿Ya? ¿Alguien más? Y esa pregunta. Entonces nos conviene ocupar ese en vez de Ojo. llamar a vida. Ojo que la rebaja es para quien hace la donación, ya no para quien la recibe. Para ustedes va a ser un ingreso no renta, ¿ya? Pero efectivamente ustedes, si ustedes tienen un proyecto de fines sociales aprobado, efectivamente les conviene, y imagino que también tengan, no sé, rentas municipales, ¿ya? Cuando ustedes vayan a ofrecerlo a sus posibles donantes, deben ofrecerle primero fines sociales, porque la mira la pesa, ¿ya? Porque lo van a poder contar con un crédito. Es un mejor beneficio que el gasto. Vicente, una pregunta más práctica. Sí. Claro, el giro siempre se puede eliminar incluso, ¿ya? Cuando ustedes partieron, qué sé yo, con una cooperativa lechera, pueden pasar a ser una cooperativa vinícola, ya eso no hay problema. Otra pregunta. Depende de la ley. O- ¿Ya? Más que los bienes, ordenamos un poco. No todas las leyes permiten no todas las leyes de donación permiten recibir donaciones en bienes, ¿ya? Para aquellas que lo permiten, ¿ya? Normalmente la ley determina la forma en la cual ustedes tienen que valorizar esa donación, ¿ya? Para poner en términos sencillos, esa valorización normalmente es a valor de mercado, ¿ya? Y por lo tanto ustedes al momento de registrar la donación en el formulario van a tener que poner el valor de mercado de ese bien que ustedes recibieron, ¿ya? En términos sencillos, no es tan blanco y negro el cálculo, pero sepan eso. Ustedes van a tener que declarar el valor del bien recibido, ¿ya? Y hay leyes que además obligan a informarlo a alguna secretaría técnica o algún ministerio, ¿ya? Pero ante el servicio. A ver, te voy a ser súper franco, no me ha tocado valorizar alguna vez bienes, ¿ya? La ley sí dispone algunas reglas, ¿ya? Pero lo más probable es que por mi instinto iría hacia consultarlo con algún perito, ¿ya? Con algún contador, con algún auditor que pueda determinar el valor, ¿ya? O bien que el mismo donante lo determine. ¿Ya? Y para donar principalmente con cero, porque he confundido son pasajes con superespacio, entonces el vuelo va a salir igual. Bien. Mi sugerencia va a sonar un poco tarde. Es que hagas la consulta pro bono y ahí te podemos asesorar, ¿ya? Es una moda particular que no es muy frecuente, ¿ya? Y no es tan sencillo hacerlo, ¿ya? La respuesta, que no te sirve, pero la respuesta es: la ley determina la forma en la que se calcula, ¿ya? Que normalmente es valor de mercado, ¿ya? Determinar el valor de mercado no es mi especialidad, ¿ya? Lo es aplicar la ley, ¿ya? Sí, solo para pasar
recursos educativos, nosotros formamos proyectos mucho más amplios, mucho más grandes. Entonces, ¿cómo nosotros como fundación ingresamos eso como en el balance, como un ingreso en el valor de mercado del bien? Esa es mi pregunta. ¿Cómo yo, dentro de mi balance como fundación, lo tomo como un ingreso directamente con el valor del mercado del recurso educativo? ¿Cómo lo ponen? Entonces me explico. Es como un poco complejo, pero... Ya, voy a dar una mala respuesta, pero muy franca. Sí. No soy contador, ¿ya? Ya, no, es como... No me toca en mi día a día hacerlo, ¿ya? ¿Cómo lo registraría yo? Al valor que lo recibí. ¿Ya? Ya, De hecho, pero- así, esa es la práctica común, ¿ya? Ya, y eso como un ingreso después de mercado. No, Pero eso como disclaimer en general, mi especialidad no es la contabilidad, ¿ya? Lamento si es que es demasiado franco, ¿ya? Pero prefiero eso antes de darle un mal consejo. ¿Ya? sí. Y lo segundo es que el consejo que les doy es de acuerdo a la información que me dan ahora, no es un consejo vinculante, ¿ya? Entonces, Sí, hagan para lo que quieran, ¿ya? Lo mismo son particulares, si no lo sé o no es mi especialidad, se lo voy a decir también, ¿ya? Ese es el único la disclaimer. única Ahí lo más probable es que el servicio de impuesto interno lo va a citar, ¿ya? Una citación es un llamado que hace el servicio de impuesto interno a proveer ciertos antecedentes adicionales, ¿ya? Para corregir, modificar o aclarar cierta declaración, ¿ya? Ese va a ser probablemente el procedimiento. De todas maneras, ustedes, estando dentro del periodo de declaración, pueden modificar cualquier declaración. no, estamos teniendo todavía. O nunca lo hagan, es una mala, una pésima práctica. ¿Ya? Nunca pueden emitir un certificado después de que usted reciba la donación. ¿Ya? Después, me refiero, antes de acogerse al beneficio. ¿Ya? Si usted no tiene el beneficio, no pueden emitir el certificado. ¿Ya? ¿Se entiende? Hay sanciones, ¿ya? Sanciones penales. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? San precioso. Su lista, en base a la ley de rentas municipales, ¿cuál es el formulario que se ocupa para recibir ese tipo de donación? Usted tiene que emitir un certificado. Sí, ¿Ya? Si ustedes... pero inventado por nosotros. No. Ah, El servicio de impuesto interno tiene unos modelos de certificado, ¿ya? Para la ley, para rentas municipales en particular, no está el certificado propiamente tal, hay unas instrucciones del servicio de impuestos internos que contienen toda la información que debe incluir el certificado, ¿ya? Si hace la consulta por uno, nosotros tenemos un formato de certificado, ya que cumple con todos los requisitos de rentas municipales de acuerdo al servicio de impuestos internos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Le van a venir a esta charla? sí, sí. Una fundación y decirlo,
A ver, lo ideal es siempre emitir un certificado si ustedes tienen, si ustedes están abocados a alguna ley de donaciones, ¿ya? Efectivamente existe la figura de las donaciones de poca monta, que yo no recomiendo que lo hagan con demasiada frecuencia porque no es un concepto objetivo ni que esté sentado en piedra o el servicio implementado, ¿ya? Efectivamente, las donaciones de poca monta no están obligadas a pagar impuesto a la donación ni al trámite de la insinuación, ¿ya? Pero yo no me atrevería a empezar a calificar cuánto es una donación de poca monta, si son 5.000, 10.000, 100.000 pesos, no sé, me gustaría decir, y me costaría dar ese consejo a un cliente mío, ¿ya? La sugerencia que le haría es buscar alguna ley de donación que se ajusta a sus objetivos, se acogiera a esa ley de donación y emitiera adecuadamente los certificados de donación. Y después declarar. En ese aspecto se puede emitir un certificado de donación por 5.000 pesos. Sí. Por un peso, sí. Sí. Ahora el descuento tributario no va a ser muy significativo, pero... Entonces, hay una pregunta. Estamos para la ley 19.885. Tenemos una persona que dona de manera natural, pero ella además dona como por su empresa. Cuando ella nos pregunta por qué donar, no tenemos idea que decirle si es que como persona natural o empresa. ¿Qué es más beneficioso en este caso para ella? El beneficio del crédito, del cual estamos hablando, es para las empresas, para los contribuyentes de primera categoría. ¿Se acuerdan cuáles eran los contribuyentes de primera categoría? ¿Cuáles eran? Y la organización sin fines de lucro, ¿ya? El beneficio del crédito está en los contribuyentes de primera categoría, ¿ya? Tiene una peculiaridad de que si es que no tiene renta líquida disponible, ¿ya? En términos sencillos, si es que su base imponible es muy baja, ¿ya? O si no tiene ganancias durante el año, es poco conveniente, ¿ya? Porque no va a poder descontar, ¿ya? Porque el cálculo se hace sobre el tope de donación se hace sobre la renta líquida disponible, ¿ya? Por lo tanto, no lo va a poder descontar, ¿ya? Y en ese caso puede que le convenga más hacerlo como persona natural, ¿ya? De nuevo, esto es caso a caso. Y ahí tendría que ver, meterme en la contabilidad de la empresa, entre otras cosas, ¿no? Voy a hacer esta pregunta entre donación. Declararlas. Hay que declararlas, emitir el certificado. A ver, probablemente va a haber una discrepancia en su si efectivamente se lo están calculando como ingresos y por lo tanto como agregado a su base imponible, ustedes van a ver una discrepancia en su base imponible. Por eso es importante que ustedes revisen el formulario 22, en su propuesta del formulario 22. Ahí ustedes lo que van a tener que hacer es completar ustedes, hacer el ajuste correspondiente al formulario 22, ¿ya? Y guardar como hueso santo los certificados que emitieron, ¿ya? Y hacer las declaraciones correspondientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque después cuando si el servicio interno les pregunta, oye, ¿de dónde qué son estos ingresos? Ustedes van a decir, no, esto corresponde a donaciones, no es algo que se debe incluir ni va a ser incluido. ¿Se entiende cuál es? Sí. Pero las donaciones no se ponen como ingresos brutos, no son parte de ingresos brutos. No se incluyen en la O sea, no son no. Pero siempre y cuando se emita un certificado de donación. No. Las donaciones siempre son ingresos no renta, ¿ya? El certificado es para otros efectos, ¿ya? El certificado es para efectos de quien les dona pueda recibir beneficios tributarios quien les dona, ¿ya? Tiene otros fines como asegurarse que ustedes están efectivamente utilizando bien el beneficio tributario, ya, entre otras cosas. No es que una boleta
¿Qué pasa con una persona natural que dona y le sirve ese certificado? Algunas leyes. Algunas leyes. Decir, Algunas personas depende de la ley. No todas las leyes otorgan un beneficio a las personas naturales, ¿ya? Eso no quiere decir que las personas naturales no puedan donarles. Lo que pasa es que no todas van a poder contar sus impuestos. corrígeme Vicente, No. como una política. Claro. O sea, el certificado usted siempre lo tiene que emitir. ¿Ya? En ese sentido, claro, puede ser análogo a una factura, ¿ya? Pero el comprobante de la donación usted también siempre lo tiene que guardar, ¿ya? Una opción es el comprobante de que usted le hicieron la donación, como puede ser si un cheque, un valorista, una transferencia, ¿ya? Y otra es el certificado de donación. El certificado de donación tiene que ya comenzar. Por ese servicio, ¿ya? Entonces es una actividad considerada como un ingreso, es una actividad afecta impuestos, ¿ya? Por lo tanto usted lo tiene que declarar, ¿ya? Y pagar impuestos respecto de esa ganancia. Pero ¿cuál vendría a ser lo que tendríamos que pagar? El 19, el 20, el 25. El 25%. El 25%. Sí. Quiero plantear y en el fondo ya la dejé entrever en la pregunta 1, es que Es un voluntario. Allá. Mi sugerencia sería, con la poca información que tengo, es que no lo hicieran. Ya, eso para mí califica más bien en un servicio y por lo tanto en una actividad afecta tanto a IVA como a impuesto a la renta, que como una adhesión o una cuota de asociado. Eventualmente el pago de esa naturaleza podría ser considerado como una cuota de asociado, pero para mí en este caso no califica de esa forma, ¿ya? De nuevo, con la poca información que tengo y solamente con lo que usted me describe, ¿ya? Mi sugerencia es que las cosas, hay un dicho, y que para la cartera y probablemente las cosas en derecho no son lo que las personas dicen que son lo que el derecho dice que es. ¿Ya? O sea, por mucho que yo diga que eso es un avión, un auto. Oigan, bueno, ¿Cómo justifico los aportes fundacionales? ¿Cuál es el documento para hacerlo entender que no son ingresos? Se emite un comprobante. Ya, un impuesto estaría perfecto. ¿Un impuesto al final a una factura? Claro. No, una factura, un comprobante. Ok. No un documento, para ser claro, no es un documento tributario, es un documento simple. Así como un recibo. para qué tipo de ingresos, para los aportes fundacionales. No boleta, no una factura. No es un documento tributario, es un comprobante municipal. ¿Hay alguien
A ver, las donaciones del extranjero tienen un tratamiento tributario particular, ¿ya? Hay leyes, como la 21.440, no ley de donaciones, que contemplan las donaciones desde el extranjero y le dan ciertos beneficios, ¿ya? Aún así, las donaciones desde el extranjero, por regla general, no están afectas al impuesto a las donaciones, ¿ya? Ni tampoco al trámite de insinuación, ¿ya? Por lo tanto, si el contador puede ser, perdón si alguno acá es contador, pero los contadores normalmente no conocen en profundidad las leyes de donación. Tienen por qué saberlo, ¿ya? Para ser franco, los abogados tampoco todos saben al respecto, ¿ya? Entonces, esa es la solución con la donación al extranjero. Mi ley 21.440, por ejemplo, las contempla y de hecho las exime de cargos aduaneros en caso de ser donaciones en especie. Ya, por ejemplo, si yo exporto un auto, ya no va a tener cargo aduanero. Bajo la ley 21.440. Si lo hago fuera de la ley 21.440 con una donación común y silvestre, probablemente va a ser un poco más atadoso con aduanas, ¿ya? Pero al menos va a estar exento del trámite de insinuación, que es una autorización judicial, y del pago del impuesto a la donación.